cuando entramos a ese capítulo, consideré estudiar algunos de los apóstoles y otros no. Y en realidad hay más información de unos que de otros. Pero cada vez que me tomo el tiempo de revisar lo que dice, no puedo correr muy rápido con el tema que encuentro aquí, porque se identifica mucho con todos nosotros. Toda la Biblia así es, pero este en particular, al estudiar el carácter de estos hombres, su personalidad, cómo eran, cómo fueron después con Cristo Jesús, nos toca a todos en diferentes áreas y nos muestra la diversidad de personas, de personalidades, de caracteres, de pasados o posición social, lo que sea. Para el Señor todo el mundo es igual y a todo el mundo quiere usar igual y Él es capaz de hacerlo. Y creo que el estudio de los discípulos y la persona de los discípulos y la obra del Señor en ello nos ayuda a todos. El título que le he dado a los discípulos de Jesús: Andrés, Jacobo y Juan. Mateo 10, verso 2. Obviamente de allí es poco lo que voy a leer, nos vamos a mover a otros versos después. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Hasta allí ya hemos leído toda la lista, ya he presentado todos los apóstoles en general. Como grupo ya los presenté, ya los estudiamos qué pasó con todos como grupo. Ahora estamos más individualmente. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender lo que tu palabra deja ver de estos hombres y a tomar de esas verdades, Señor, a identificarnos con lo que tú presentas aquí y a responder en cuanto a lo que tu Espíritu quiere poner en nuestros corazones. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada estuvimos conociendo mejor a Pedro, el tipo de persona que era al ser llamado por Jesús y el tipo de hombre que fue después de recibir poder por el Espíritu Santo el día de Pentecostés. En Hechos 2 hubo una transformación total en este hombre. Algo que pasé por alto mencionar acerca de Pedro, que creo que es valioso, y no vamos a ir allí, pero en Hechos capítulo 2, Pedro, cuando está predicando su primer mensaje, su primera predicación, uno compara la vida de Pedro allí con la vida de Pedro antes de que él recibiera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y Pedro, en Hechos 2, es un experto en el Antiguo Testamento. Estaba mirando la predicación de él, y Pedro usa Joel 2, Salmo 16, Nehemías 3, Segunda de Samuel 7, Salmo 110, Isaías 44 y Deuteronomio 32 en un solo mensaje, donde está predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y uno se queda, wow, es impresionante ver el cambio en la vida de este hombre y su conocimiento del Antiguo Testamento. Obviamente el Espíritu Santo está en él, le está ayudando a recordar a lo que él ya conocía de la palabra y lo usa en la predicación. Pedro, vimos que era un hombre áspero, impulsivo, orgulloso, atravesado, impaciente, agresivo, falto de fe. Pero Jesús hizo de Pedro un verdadero líder, el líder entre todos los apóstoles. Estábamos viendo que todos eran iguales, pero había uno mayor entre iguales y ese era Pedro. Andrés, Jacobo y Juan son los otros 3 discípulos que pertenecen al primer grupo. Estuvimos mirando 3 grupos la semana pasada. Hay 3 grupos de 4, ¿sí?, que equivalen a 12. El primer grupo es Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El segundo grupo son otros 4 discípulos. El tercer grupo, el primer grupo es el más cercano con el Señor Jesucristo, son los más íntimos. Y dentro de ese primer grupo hay otros más íntimos todavía. Y la palabra muestra que Jesucristo tenía unos más cerca de él, los prefería sobre los demás. No, está mostrando algo que es natural en las relaciones humanas, algo que es muy natural. Ya vimos a Pedro, ahora queremos mirar a los otros 3 que están en ese verso: Andrés, Jacobo y Juan. Andrés, empecemos por Andrés. Andrés era un pescador, al igual que su hermano Pedro. Él era hermano, asumimos que era hermano menor de Pedro, no dice el texto, pero asumimos porque a Pedro siempre lo muestra primero. Andrés, pescador al igual que Pedro y al igual que Juan y Jacobo, ¿sí?
y ellos eran discípulos de Juan el Bautista, Juan y Andrés. En Juan 1, 35 al 39, vamos allí. Juan 1, 35 al 39. La única manera de estudiar la personalidad de estos hombres es mirando todos los textos en el Nuevo Testamento que dice de ellos, qué hicieron, y tratando de entender por qué hicieron o por qué se dijeron las cosas que se dijeron de ellos. Juan 1, 35 al 39 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Okay. Hay dos de sus discípulos. Antes de continuar, el libro de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Y Juan, en esta porción, hay porciones donde él no se menciona a sí mismo. Entonces se deduce que uno de estos dos discípulos es Juan y el otro es Andrés. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y viéndole Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, que es uno de los dos que mencioné anteriormente, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Es una característica importantísima que quiero que consideremos. Andrés era conocido como el que siempre traía personas a Jesús. Siempre estaba trayendo a alguien a Jesús. Andrés, siendo discípulo de Juan, escucha la declaración de Juan acerca de Jesús, del Cordero de Dios, cree en el Señor Jesucristo, lo empieza a seguir. Cuando está con Jesús dice, tengo que ir a decirle a mi hermano Pedro, y va y busca a Pedro, y no solo le dice, sino que lo trae con Jesús, con Jesucristo. Lo trae inmediatamente para que él conozca a Jesús. Y esto muestra que Andrés confiaba en Jesús y creía que todos deberían de venir a Jesús, y por eso siempre andaba invitando personas que vinieran a Jesús, porque él creía que para el Señor Jesucristo no había nada imposible. Él había creído, es algo, yo sé que vimos al grupo completo, vimos la parte negativa del grupo completo, pero ahora que miramos individualmente, también hay cosas buenas que vemos en la personalidad de estos hombres, ¿sí? En Juan 6, del 8 al 9, hay otra característica aquí de Juan. La primera que vemos es que era un hombre que traía a muchos hombres a Cristo, pero los traía uno por uno. Juan 6, del 8 al 9. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, bueno, voy a leer un poquito antes para que entendamos el contexto. Verso 4, miremos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le está preguntando a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan? ¿Por qué? ¿Porque Felipe sabía dónde estaba la panadería más cercana? No. Jesucristo está hablando una pregunta, eso se llaman preguntas retóricas. Él sabe la respuesta. Él quiere ver qué es lo que ellos piensan, cómo ellos observan la situación. Pero esto decía para probarle, verso 6, ahí está, pero porque él sabía lo que había de hacer, ya Jesucristo sabe lo que tiene en mente. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe no entiende. Verso 8, aquí pasa algo diferente. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué hace Andrés? Va y trae al muchacho que tiene su lonche con él, ¿cómo se dice? Sus medias nueves o lo que lleva para el trabajo. Y le dice, Andrés siempre trae a alguien a Jesús. Él escucha hablar a Jesús y trae a alguien al Señor Jesús. Y Andrés muestra aquí que él confía, aunque no entiende plenamente de qué está hablando el Señor Jesucristo, pero él confía que la pregunta que Jesucristo hace, solo Jesucristo la puede responder. Y va y trae al muchacho que tiene este poquito de comida. Era bien poquita la comida para una sola persona. Entonces muestra
Porque Andrés, diferente a Pedro, como cuando estudiamos a Pedro, Pedro mostraba poca fe, pero Andrés es un hombre que desde el principio muestra fe y muestra ser un hombre muy descomplicado. Es decir, no anda buscando las cosas grandes y bullosas, sino lo que está a la mano, se lo trae a Jesús. Y cree que Jesús puede hacer algo para alimentar a esa multitud. ¿Por qué? ¿Por qué Andrés actúa así en el libro de Juan a este punto? Si seguimos la cronología del libro de Juan, a este punto Jesucristo ya ha hecho un milagro, el primer milagro, donde Él convirtió el agua en vino. Y yo creo que Andrés pensó cuando Jesús dijo eso, ¿cómo alimentaremos a esta multitud de gente? Dijo, que si convirtió el agua en vino, ¿por qué no puede hacer comida? Puede que sea, no, el texto no lo dice, pero ¿por qué trajo al muchacho? ¿Por qué trajo a alguien que tenía un poquito de comida pensando tal vez que eso se podía multiplicar? Esa es la fe, ¿cierto? Así, esa es la fe cuando nosotros damos ofrendas al Señor o ayudamos a alguien, esa es la fe. Dios, sé que esto es poquito, pero Dios puede usarlo de una manera grande y Dios se encarga de multiplicarlo. En Juan 12, versos 20 al 22, vienen unos griegos buscando al Señor Jesucristo. Recuerde, Jesucristo vino para predicar ¿a quién? A los judíos, primeramente. Y Él se dedicó a predicar a los judíos, con algunas excepciones. Y aquí este es un punto crucial en el ministerio del Señor Jesucristo. Creo que hubo un año durante Semana Santa que estuve predicando acerca de esto, pero lo que los griegos hacen aquí es bien crucial en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero miren quién participa allí en lo que sucede. Juan 12, 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que los griegos son gentiles, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿A quién le dicen? A Felipe, buscan a Felipe. Pero miren lo que sucede. Felipe no le dijo a Jesús, fue y se lo dijo ¿a quién? A Andrés. ¿Y qué hizo Andrés? Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Por qué Felipe se lo dijo a Andrés? Porque Felipe sabía que Andrés estaba más cerca de Jesús. The inner circle se dice en inglés, el círculo más íntimo con el Señor Jesucristo. Entonces Felipe recurre al que está más cerca con el Señor Jesús. Y no solo por eso, porque Andrés lo conocen como el que siempre lleva gente a Jesús. Felipe reconoció que la petición de los griegos era genuina, era legítima, y la necesidad que tenían de ver al Señor Jesús. Le dice a Andrés, y Andrés, vamos a decirle al Señor Jesús, no pueden llevar a los griegos con ellos, pero vamos a decirle al Señor Jesús que aquí lo están esperando. Alguien quiere verlo, ellos lo necesitan. Bueno, cuando sigue leyendo, dice el Señor que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En ese punto se parte el libro de Juan. El Evangelio de Juan cambia completamente lo que el Señor Jesucristo empieza a hacer desde entonces por la venida de esos griegos. Y Andrés fue el que los quiso llevar con el Señor Jesús. Seguramente Andrés, por la confianza que tenía del Señor Jesús, su fe que tenía en Él, no veía ningún problema con que los gentiles vinieran a Jesús. Tal vez Andrés se acuerda de lo que sucedió en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 el Señor Jesucristo pasa por Samaria, llega a un pozo y viene una mujer de entre los samaritanos, de muy mala reputación por cierto. Se supone que los samaritanos están fuera del reino de acuerdo a la perspectiva de los judíos. Pero Jesucristo a esta mujer le empieza a hablar del reino de los cielos. Y ella parece que es salva, y trae mucha gente que es salva en Samaria por causa de ella. Entonces cuando vienen los griegos, yo creo que Andrés está acordando, bueno, Jesucristo le habló a la samaritana, entonces no hay problema que otros gentiles vengan con él, vamos a traerlos a Jesús. Andrés tiene una mente amplia, un hombre muy sencillo, no discriminaba a nadie, sabía que Jesús no discriminaba a nadie y quiere obrar inmediatamente. Y aunque Andrés era del grupo más cercano a Jesús, dentro de este grupo, Pedro, Juan y Jacobo eran más cercanos todavía que Andrés. Andrés solo una vez es mencionado junto con los cuatro, de resto de esos cuatro, tres son siempre mencionados. Y Andrés no tiene problema con esto. Andrés
no reclama porque a él no lo invitaron y a los otros sí. ¿Qué le pasa a usted cuando hay una fiesta y no lo invitan? ¿Por qué a mí no me invitaron? Andrés no tenía problema. Andrés entendía a Jesucristo, tenía otras prioridades y tenía otras personas más cerca que él. Y desde el principio Andrés demostró esto. Cuando él llama a Pedro, cuando él empieza a seguir a Jesús y llama a Pedro, Andrés sabe quién es Pedro. Andrés sabe que donde Pedro entra, Pedro es el que domina la situación. Y Andrés no pensó, y si invito a Pedro, pero va a tener más atención del Señor. No, él fue y buscó a Pedro, necesitas venir, este es el Mesías. Andrés es como ese tipo de personas que está detrás de la escena, detrás del escenario, y trabajan, y sudan, y se esfuerzan. ¿Y qué hacen? Procuran que la otra persona que está al frente le vaya bien, que se vea bien, que haga bien su trabajo. Y a él le reconocen, no se nota, no se ve. Su trabajo es detrás de la cortina y lo hace con gusto. Ese es Andrés. Aquí en la iglesia hay muchos Andréses. Y es bueno que usted escuche lo que la palabra dice de los hombres que el Señor escogió y lo que ellos hicieron por el Señor. Las personas que el Señor escogió. Pedro lo vimos que era impulsivo, siempre se notaba, siempre se hacía ver, siempre tenía que decir algo, siempre como que tomaba control de la situación, tenía iniciativa, organizaba, movía gente. Andrés no era así. Andrés es opuesto a Pedro, un hombre humilde, sencillo, sin pretensiones personales. Son como las personas hoy en día que sirven de apoyo. No buscan el micrófono, no buscan una posición de prominencia. Son bien efectivos en apoyar y sobresalen por ayudar a otros a que tengan el triunfo en su llamado para servir a la iglesia del Señor. Estas personas ponen a la iglesia y al Señor antes que sus propias prioridades. No andan pensando, what is in it for me? ¿Qué es lo que hay allí para mí? ¿Qué puedo sacar de ventaja si voy? Y si no, pues no me interesa. O mirando desde el fence, de afuera, a ver qué pasa. Si me conviene, como que entro, y si no, pues nada, acá me quedo. No, Andrés entra y sirve. Todo lo que él hace es sirve y procura el bien. En este caso, en Andrés de ahora, procura el bien de la iglesia, procura que la iglesia sea edificada, es efectivo en hacerlo. No se nota mucho en lo que hace, pero su característica es que siempre está ayudando. Se caracteriza también porque no anda demandando. La crítica y los comentarios divisivos no son su especialidad. No le gusta hablar mal, aunque no es reconocido. Le gusta ver que a otros les vaya bien. Poco se sabe de ellos, pero mucho es lo que la iglesia se beneficia. Y sin ellos, la iglesia no se puede sostener. Yo no creo que la iglesia se pueda sostener sin los Andrés. Estos hermanos y hermanas, si miramos en realidad el trabajo, si pudiéramos ver con un microscopio lo que ellos hacen por la iglesia, son la columna vertebral. Son los que sostienen a la iglesia en su lugar. No se nota, pero su tarea que están haciendo es súper importante. Y gracias a Dios por traer personas así a la iglesia, y Andrés es el hombre que nos deja ver esta característica. Sin ellos, yo pienso que todo se iría abajo. Cada líder necesita un Andrés. Sin ellos, un líder no puede avanzar en lo que Dios quiere hacer. Pedro necesitaba a Andrés, y Andrés vio que Pedro tuviera lo que Pedro necesitaba para que Pedro pudiera ser la voz de entre los 12, para que pudiera ser el que predicó el primer evangelio donde miles de personas vinieron al Señor. Pedro atraía multitudes, Andrés no. Pero Andrés no paraba de traer gente al Señor. La obra del Señor depende en gran manera del trabajo desinteresado de Andrés. No buscan reconocimiento, les importa que la iglesia siga creciendo y siga avanzando. Andrés, cuando miramos la historia de Andrés, él nunca fundó una iglesia. Andrés no escribió ningún evangelio,
ninguna epístola, ninguna carta, no tenemos ningún escrito de Andrés. No era elocuente en su hablar, no se conoce mucho de lo que él haya dicho, solo que fue y llamó a Pedro, fue y trajo a los griegos. Era un hombre de acción. No sobresalió en liderazgo jamás, pero fue un siervo fiel al Señor Jesús, dispuesto a toda hora para traer más personas. Más personas necesitan escuchar esto, más personas necesitan saber esto. Andrés es considerado el patrón de Escocia, y Daniel McLean, no estoy promoviendo nada católico aquí, pero Andrés fue un personaje real en lugares donde lo han tomado así. Pero Daniel McLean, un escocés, escribió estas palabras acerca de Andrés, muy acertadas. Y esto dijo él de Andrés: Andrés no era eléctrico, pero era magnético, sin poderes dramáticos ni hazañas heroicas, mejor equipado para las jornadas silenciosas de la vida, el apóstol de la vida privada, el discípulo del corazón. Ese era Andrés. Creo que su descripción es muy acertada. El punto es que Dios usa a todo tipo de personas. La pregunta siempre sale: ¿a quién puede usar Dios? ¿Quién es el que Dios quiere usar? Dios usa todo tipo de personas, y los que son como Andrés tienen un lugar especial en el reino. Y qué interesante, se necesitó de un Andrés para alcanzar a un Pedro. Sin Andrés, Pedro no hubiera sido alcanzado seguramente. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, pescador de profesión. Dice Marcos 1:20 que cuando Jesús lo llamó, dejaron a su padre en la barca con los jornaleros. Dejaron a su padre en la barca con los jornaleros, o sea que el barco que tenían, no se asume que sea algo grande, tenían trabajadores adentro, jornaleros. ¿De quién? De Zebedeo. Zebedeo es el papá de Jacobo. Entonces se asume que Zebedeo tenía, más o menos, estaba acomodado económicamente. ¿Sí? De ahí se deduce de eso. Y parece que la mamá de Jacobo y Juan era Salomé, y los apoyaba el ministerio de Jesucristo financieramente. Hay otra escritura que muestra eso. No quiero meterme a todas esas escrituras, pero quiero darles un resumen de lo que podemos ver de la vida de Jacobo. Ella fue la que se postró a los pies del Señor Jesús y le dijo: ordena que uno de mis hijos se siente a tu izquierda y otro se siente a tu derecha. Salomé, la mamá de Jacobo. En Mateo 20, 20 al 21, ya lo vimos la semana pasada, o la antepasada, si no estoy mal, la antepasada. Jacobo y Juan son mencionados juntos casi todo el tiempo, y Jacobo es mencionado primero que Juan. Juan es el apóstol que escribió el Evangelio de Juan. Entonces se asume que Jacobo era el mayor, por razón de que es mencionado así, Jacobo y Juan. Yo quedo preguntando: ¿dónde está Jacobo? Pues si encuentras a Juan, encuentras a Jacobo. Yo pienso: ¿dónde está Carlos? Pues si encuentras a Hugo, encuentras a Carlos. ¿Dónde está Hugo? Pues busca a Carlos y vas a encontrar a Hugo. Siempre andan juntos. Hay hermanos que son así, inseparables. Siempre andan juntos. Jesús llama a Jacobo y a Juan. Bien interesante. Antes de entrar allí, no sé si usted ha visto el cuadro de la Última Cena, que es una pintura famosa en el mundo. Si usted mira las caras de los apóstoles en ese dibujo, usted mira la cara de Juan, por ejemplo, y en realidad, en mi opinión, son caras de afeminados, son yo creo como que tienen manicure esos hombres, y les han arreglado, yo no sé, pero los muestran como, a mí se me hace que esa pintura no hace honor a lo que estos hombres eran. Pedro era un hombre áspero. Juan y Jacobo eran llamados hijos del trueno. Esa pintura no representa lo que estos hombres eran. Hijos del trueno. Y se toma ese concepto porque dice que recostaba su cabeza en el pecho del Señor Jesucristo, estaba muy cerca del Señor Juan. Pero bueno, volvamos a Jacobo, me salté a Juan. Es hermano de Jacobo, se parecen mucho los dos. El Señor le llama hijos del trueno. Miremos un ejemplo de por qué Jesús le llama hijos del trueno. Mire, Lucas 9, 51 al 56.
veces un pastor se para a predicar y las personas que no conocen mucho de su vida dicen, no, un día agarró un micrófono y empezó a hablar muy elocuentemente y ahí estaba. O hay gente que piensa que el trabajo del pastor es, el domingo ahí se para por una hora y habla y ya se va a su casa y acabó y se pone a descansar. Hay mucho detrás de la vida de un hombre. Y ese mucho a lo que me refiero, manteniéndonos en el contexto bíblico, es la obra de Cristo. Cristo está como con un cincel y un martillo quebrando y transformando y cambiando. Y la vida de estos hombres nos deja ver la fidelidad del Señor Jesús con todos los que Él llama. Y que tienen una vida real, una vida sufrida, que tienen luchas en sus corazones, en sus vidas. Todos. Este estudio nos deja ver todo eso a nosotros. Viene Lucas 9, 51 al 56. Me llego allí y lo leemos. 9:51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, si estoy leyendo el que es, a veces me meto en el libro que no es que. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, los samaritanos no aceptan a los judíos. Si alguien va para Jerusalén, ¿por qué está pasando por aquí? Aquí no venga. Viendo esto sus discípulos, ¿cuáles? Jacobo y Juan, dijeron, Señor, y no en un tono suave. Yo creo que ellos dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Están diciendo, matémoslos. Hay que quemarlos porque ni siquiera te recibieron. Jesucristo los reprende cuando ellos dicen. Entonces, volviéndose, Él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuál es la posición de Jacobo y de Juan? Señor, hagamos que descienda. ¿A qué se están refiriendo ellos? A Elías. Hubo un rey que mandó soldados, tenían día 50, Elías oraba, caía fuego, los chamuscaba a todos. Mandaron otros 50, oraba, a todos los mataban. Mandaron otros 50 hasta que uno vino y le dijo, hey, no los mates. Entonces ellos tienen en mente Elías, pero están con el Mesías. El Señor les dice, no, yo no vine para matar a nadie, para destruir a nadie, yo vine para salvar a las personas. Aunque me rechacen, yo vine para salvar a las personas, es lo que Jesucristo le está diciendo a ellos. Pero ellos quieren ir con todo, y si no te aceptan, Señor, hay que eliminarlos ya. Ese es el carácter de Jacobo y de Juan. Eran llenos de celo por el ministerio de Jesús, pero con muy poca sensibilidad por las necesidades alrededor. Mostraron más odio e intolerancia que compasión, y por eso el Señor los reprende. Jacobo era bien explosivo, ferviente, apasionado. No se quedaba sentado Jacobo. Él tenía que hacer algo. Algo tenía que suceder. Así los que son tan intensos como Jacobo son ambiciosos también. Son gente que tiene ambición en su corazón. La ambición no es mala si está bajo el control del Espíritu. Porque alguien ambicioso dentro del ministerio puede llevar a la iglesia a hacer cosas que no ha visto antes suceder. Pero Jacobo no tenía esto bajo control. Y lo demostró en Mateo 20, 20 al 21. Ya lo hemos mencionado, pero miremoslo. Mateo 20, 20 al 21, ahí donde mencioné a Salomé. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, está Salomé, con sus hijos. Los hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabe, bueno, el caso es que la ambición de ellos los lleva a usar a su mamá, para que su mamá use a Jesús, para que ellos tengan lo que ellos ambicionan tener. Jacobo, tal vez, por su manera de ser, es el primero de los apóstoles que muere
predicando el Evangelio. Es el primer mártir de entre los 12 apóstoles. Herodes, dice la palabra en Hechos 12, que capturó a Jacobo. Miren, vamos ahí, Hechos 12. Herodes empieza a perseguir a la iglesia del Señor. Pero qué interesante, de entre los 12, porque ya habían repuesto a Judas, al que Herodes quiere encarcelar es a Jacobo. Es el primero que le echa la mirada. Por alguna razón será. 12 del 1 al 4. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí muere Jacobo. Le cortaron la cabeza. Usualmente lo que hacían, le cortaban la cabeza a la persona. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Diríamos, Pedro debería ser el que más problema le daba a Herodes, pero Jacobo era todavía más intenso que Pedro. Jacobo es como estas personas que dicen charge y se meten de cabeza a lo que hay que hacer aunque les cueste la vida. Y él se apasionó por la verdad, se apasionó por el Evangelio del Señor Jesucristo, se apasionó por el mensaje. Y Herodes lo considera un problema y seguramente por eso lo mata a él primero. Lo podemos deducir de todo lo que estamos mirando. El texto no está diciendo eso, nomás estoy sacando deducciones de todos los textos que hablan de él. Jacobo era de estas personas, como dice el dicho, primero disparaba y después hacía preguntas, que era lo que había pasado. Siempre estaba listo para ir allí adelante. Y seguro que cuando Jacobo vio al Señor Jesucristo en Lucas, creo que es el capítulo 18 o 17, creo que estoy mezclando Lucas con Juan, pero el Señor Jesucristo llega al templo y cuando ve que están los cambistas y están haciendo negocio en el templo, se llena de celo. El celo por la casa del Señor me consume, dice así el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesucristo. Hace un látigo y empieza a voltear las mesas y a sacar a todos esos hombres. Yo me imagino a Jacobo, con lo que veo la descripción de él. Yes, sí Señor, dales, sácalos, tira las mesas, sácalos del templo, echándole porras al Señor Jesús por lo que el Señor Jesús estaba haciendo, porque así era Jacobo. Jacobo veía algo mal y hay que quitarlo. Jacobo escuchaba algo mal, hay que callarlo. Así era Jacobo, un hombre de acción, muy apasionado, y estaba apasionado. El Señor lo cambió, él estaba apasionado por la verdad, pero me lo imagino echándole porras al Señor Jesús cuando estaba haciendo eso. Hoy hay Jacobos en la iglesia del Señor. Pudiera decir Jacobas también. Hombres y mujeres apasionados, celosos por la palabra de Dios, con el dedo en el gatillo a toda hora, están listos allí. El Señor los puede usar a ellos también, así como usó a Jacobo. ¿Por qué no? Jacobo murió, no porque fuera un hombre problemático, pero porque estaba lleno de pasión por el Señor y no se quedaba callado. Si veía un problema lo quería solucionar, si veía que algo estaba malo, si algo estaba injusto, él tenía que decir. Era un hombre de acción. Si el nombre del Señor era deshonrado, había que decir algo, había que hacer algo. Jacobo era el que lo hacía, era el que tomaba la iniciativa para hacerlo. El Señor, ¿a quién puede usar? Grandes líderes como Pedro, hombres callados detrás del escenario, incógnitos, fieles como Andrés, ásperos, valientes, ambiciosos, llenos de celo por lo justo, con poca sensibilidad como Jacobo también. Hay una gama de todo tipo de personalidades. El Señor llevó el temperamento de Jacobo a estar bajo control. Lo dirigió en su celo y su pasión. Le enseñó a no tomar venganza ni a desear honor y reconocimiento para sí mismo, y lo usó para llevar a cabo la gran comisión. Si no fuera así, Herodes no lo hubiera matado a él. La razón por la que Herodes lo mató es por el testimonio que Jacobo tenía. Un hombre que nunca minimizó la pasión que traía por dentro y la tenía canalizada por las cosas de Dios, por el honor al nombre de Dios. Tenemos a Juan, hermano de Jacobo, uno de los hijos del trueno,
así como su hermano era intolerante, ambicioso, celoso y explosivo. Aunque hay diferencias con Juan, algunas diferencias. Parece que Jacobo era más, le llevaba siempre la delantera. Pero los dos eran un dúo dinamita, se puede decir. Los dos juntos eran dinamita. Lucas 9:49, miren lo que está pasando aquí. Hay unos hombres aquí, o un hombre creo que es, que está echando fuera demonios, pero no anda con los 12. 9:49, esto muestra la pasión que hay en Juan también, lo intenso que él es para responder también. Dice, entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Parece que Juan tomó la iniciativa para reprender a este hombre. Dice, tú no eres parte de los 12. Juan era más cerrado en su manera de ser. Juan, si no eran parte de los 12, no podía hacer nada, no era parte de. Juan era el tipo de hombre que mira su círculo normal, su círculo cerrado, y allí se mueve. Y era intolerante por eso, e insensible a lo que estaba pasando y no entiende lo que sucede con este hombre. Jesucristo le dice, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Parece que el Señor autoriza lo que está sucediendo. Pero esto no fue obstáculo para el Señor Jesús. Jesús transformó la pasión de Juan y la dirigió a amar a su prójimo sin abandonar la verdad. Dos cosas esenciales. Un hombre lleno de amor que jamás abandonó la verdad. Muy importante mantener estas dos cosas juntas. Muy importante. Juan era celoso de la verdad, pero también era efectivo en amar y enseñar del amor. Una persona que es puro amor, pero no reconoce la verdad, es un desastre, porque se hace uno que es tolerante con todo alrededor, porque hay que llevársela por la paz con todos, para que causar un problema. Y la verdad ocupa entonces un lugar abajo, se queda atrás. Y esto no es bueno. Esto no es bueno. Es inefectivo porque esa persona se hace un sentimentalista. Entonces sus decisiones en cuanto a la manera como se relaciona con otras personas se basan en cómo se siente. Yo doy muchas consejerías, muchas veces me acerco a hablar con personas de la iglesia que veo necesidades en las personas y quiero hablar con ellos y hacer preguntas. Y por lo general las mujeres lloran mucho. Es normal, es natural. No todas, pero la mujer cuando siente que puede sacar algo de su corazón, como que descansa, empiezan a llorar. El hombre no es tanto así. Pero un sentimentalista, si ve a una mujer llorar, va a querer, ay, pobrecita, y sí, es como tú dices, no. A veces una mujer puede estar llorando, está llorando y en su pecado. Y hay que decirle, estás llorando, pero estás en tu pecado. La verdad no se puede hacer hablar sin dejar de amar a esa persona. Y el amor se caracteriza porque el amor dice la verdad. Efesios 4, Pablo establece, Efesios 4, al final, que ninguna relación puede fluir o florecer a menos que esté fundamentada en la verdad. Pero no es verdad a costa de todo. Es una verdad en amor. Hay un pastor en Norwegian que este hombre decía, o todo o nada. Créame que yo cuando estaba estudiando este tema estaba... las cosas que me estaban pegando a mí de lo que estaba conociendo del estudio y tratando de entender cuál soy yo, dónde estoy yo. Yo creo que todos tenemos que tener esa perspectiva. Pero me dio tristeza lo que leí de este hombre. Era un pastor de verdad y él predicaba la verdad y su lema era o todo o nada, o todo para el Señor o nada. Su niña se enfermó, una niña pequeña, y el médico le dijo, si tú no te llevas a tu niña a vivir fuera de Norwegian, ella se va a morir porque la temperatura de aquí le hace mucho daño a tu hija. Y él dijo, pues o todo o nada. Y no se la llevó y la niña se murió. Cuando la niña se murió, la mamá de esa niña se quedó con la ropa de la niña y esa señora lloraba todos los días.
y abrazaba esas ropas vacías, porque ya no tenía a su niña. Lloraba por esa niña. Y este hombre vino a su casa, le dio un lecture a su esposa y le dijo, o todo o nada. Y le quitó toda la ropa de la niña y se la regaló a una persona pobre afuera. Y esta señora había guardado un sombrerito de la niña debajo de ella, que él no vio. Y ella tomó ese sombrerito y lo abrazaba y lloraba por su niña que ya no la tenía. Y este hombre descubrió que ella tenía ese gorrito. Y le dijo, se lo quitó, le dijo, todo o nada, y lo regaló. Y la esposa de él, no mucho tiempo después, murió de tristeza por haber perdido a su niña. Este hombre decía, o todo o nada. A él no le importaba nadie. Él no se interesaba por nadie. No le importaba amar a nadie, sino que la verdad se diera. Y ese era un problema. Ese es un problema porque la verdad no puede estar separada del amor. Y el amor no puede estar separado de la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo es amor. Pero Jesucristo, cuando confrontó a los fariseos, les dijo, manada de víboras, ustedes son hijos del diablo. Así les habló con sus discípulos. Ahorita vamos a ver Juan, porque Juan amaba tanto. Y Juan decía de él mismo, el discípulo que Jesús amaba. Así se describe a sí mismo él en el libro de Juan. Juan era un hombre áspero, pero Jesucristo lo transformó. Que no fuera un sentimentalista tampoco, pero que combinara bien la verdad con el amor, honrara a Dios, sintiendo compasión por los que estaban a su alrededor. Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió el libro de Juan 1, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y escribió también el libro de Apocalipsis. Un hombre muy fructífero en el reino de Dios, un hombre que habló mucho del amor. Fue el único de los apóstoles que no murió como mártir. Vivió más tiempo, murió en el año 98 después de Cristo, casi al final del siglo I. Juan en sus escritos enseña acerca del amor, usando la palabra amor. Si usted cuenta cuántas veces aparece la palabra amor en lo que él escribió, aparece más de 80 veces, más que ningún otro libro. Y la palabra verdad o testimonio la usa más de 70 veces, casi parejos, verdad y amor en sus escritos. En pocas palabras, su enseñanza se reconoce por la verdad tomada de la mano con el amor. Así enseñaba y así vivía Juan. Tuvo en gran estima, cada palabra que salió de los labios del Señor Jesucristo. Y yo creo que tal vez Juan se recuesta así en el Señor porque quiere estar cerca. Él quiere oír todo lo que Jesús dice, en voz baja o en voz alta. Él está atento a todo lo que el Señor dice. Fue el discípulo que más amor mostró por el Señor. Y este amor de Juan fue controlado por la verdad de Dios y por la que tenía un gran celo, la verdad de Dios. Una muestra está en sus epístolas donde denuncia al anticristo con firmeza y fuerza. Es firme cuando denuncia al anticristo. Me hace recordar Juan a uno de los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías. Jeremías escribió el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Pero ¿por qué era el profeta llorón cuando Jeremías les daba mensajes de terror a ellos? Porque Jeremías lloraba, porque el Judá no quería escuchar a Dios. Jeremías le dolía en su corazón, se sentía mucho por ellos, pero no paraba de decir la verdad. Siempre dijo la verdad. Así era Juan también. Era un hombre de carácter firme, denunciaba lo que tenía que denunciar. También en primera de Juan contrasta a los hijos de Dios con los hijos del diablo. Lo hicimos en la clase esta mañana, usamos uno de sus textos. Hace la diferencia entre los redimidos y los perdidos, los creyentes, los no creyentes, los justos y los injustos. Era un hombre firme, sólido, lleno de amor, sin abandonar la verdad. Sabía dónde estaba trazada la línea y jamás, por sus emociones o por su amor, intentó cruzar esa línea. Jamás. Ni enseñó fuera de eso. En el Evangelio de Juan se presenta como el discípulo que Jesús amaba. Por lo menos 5 veces se menciona así, no menciona su propio nombre. Pudiéramos pensar que Juan
está levantándose el cuello cuando dice, de todos los demás discípulos dice sus nombres, pero cuando habla de él dice el discípulo que Jesús amaba. Pero mirando la vida de Juan, cuando el Señor Jesucristo lo llama como discípulo, Juan y su hermano usaron a su mamá, Salomé, para pedirle al Señor que le diera un lugar de privilegio a la izquierda, a la derecha. Shameful, es una vergüenza lo que ellos hicieron. Es feo lo que ellos hicieron, es abominable. Cuando Jesús les acababa de hablar de que él iba a morir y ellos vienen con eso. Después, cuando Jesucristo entra a Samaria, esas personas no quieren atender al Señor Jesús, no reciben a Jesús. Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo para matarlos aquí ahora mismo? Hay que quemarlos. Juan tiene en mente, yo creo, esas cosas. Y cuando Juan dice el discípulo que Jesús amaba, no se está levantando el cuello, sino que está sorprendido. He is in amazement, no puede creer lo que Jesús lo ama a él después de lo que él hacía, después de lo que él era. Por eso Juan dice, el discípulo que Jesús amaba. Increíble que Jesús me ame. Sorprendente que Jesús me ame. Ellos hicieron muchas cosas torcidas cuando vimos el primer mensaje del grupo completo, pero Jesús nunca dejó de amar a ninguno de ellos, ni siquiera a Judas. Si usted lee el libro de Juan, el Señor Jesús le lavó los pies a Judas también. Juan no se está levantando. Juan está reconociendo how awesome is Jesus' love for him. Qué tan maravilloso es el amor de Jesucristo por el hombre que no merece ser amado por el Señor. Un hombre completamente transformado, agradecido con el Señor. Se comportó egoísta, explosivo, insensible, demandante, pero Jesús lo amó. Tantas faltas y Jesús nunca dejó de amarlo. Y nunca dejó de amarlo cuando estaba discipulándolo y enseñándole, pero tampoco en la cruz. Hasta allí Jesús estaba amándolo. Por eso Juan escribe el discípulo que Jesús amaba. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, Jesús mira a Juan. De todos los discípulos, él mira a Juan. Él no dice quiénes más estaban ahí, pero Juan está allí. Y le dice, hijo, he allí tu madre, madre, he allí tu hijo. Jesús le está encargando a Juan que cuide a su mamá, a María. Y ¿saben qué? La historia dice que Juan, desde ese día, nunca salió de Jerusalén hasta que María murió. Después de que María murió, él salió de Jerusalén. Pero él cumplió su promesa de cuidar a la mamá de Jesús. Cuando él le dice, hijo, he tu madre, madre, he ahí tu hijo. Un hombre fiel, un hombre lleno de amor, de compasión, sensible y firme en la verdad. Enseñó del amor de Dios y de Cristo en el Evangelio de Juan. Enseñó que Dios es amor, que Dios amó a su Hijo, que Dios amó a los discípulos de Cristo, Dios amó a toda la humanidad, Dios es amado por Cristo, Cristo amó a los discípulos, Cristo amó a las personas en general, Cristo enseñó que nos amáramos unos a otros y Cristo enseñó que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo es el discípulo del amor, pero no es el amor barato y perverso que proclaman hoy en día. En algunas iglesias donde quieren decir hay que predicar amor y hay que anunciar amor a todo el mundo, tirando la verdad a la basura y mostrar amor. Eso es del diablo. Juan es un hombre de Dios. Juan representa lo que es el amor y la verdad en línea, juntos, de una manera que honra a Dios. No el emocionalismo, no el sentimentalismo. No hay que eliminarlo, allí estamos, pero hay que mantenerse en la verdad. Enseñó de la verdad o del testimonio, así se refería. Habló del testimonio de Juan el Bautista en Juan capítulo 1, el testimonio de las Escrituras, el testimonio del Padre, el testimonio de Cristo, el testimonio que dan los milagros de Jesús, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de los apóstoles. Todo esto en el Evangelio de Juan. El amor y la verdad, o el testimonio. Un hombre apasionado por la verdad. Habló la verdad en amor, o más bien habló del amor en verdad. Un hombre apasionado, completamente apasionado por el Señor.
aquí entra la pregunta, ¿a quién puede usar Dios? Hemos visto 4 personas de 12. Hay unos que muy poquita información, pero después podemos saber más. ¿A quién puede usar Dios? ¿Con quién se identifica usted? ¿O qué característica? Tal vez una de uno y otra de otro. ¿A quiénes llamó Jesús a su círculo íntimo? 4 hombres comunes y corrientes. Nada extraordinario en ellos. Nada que no hayamos oído. Nada que no hayamos visto en nosotros o en alguna persona. Uno era dinámico, capaz de liderar, organizar, atraía multitudes, Pedro. Otro era calmado, Andrés, no veía las multitudes. Andrés no miraba a las multitudes. Andrés miraba a una persona entre la multitud y allí iba a ministrar a esa persona. No hacía grandes anuncios, pero constantemente traía personas a Cristo, siempre trabajando para apoyar con poco reconocimiento, pero dando mucho fruto. Otro, apasionado, celoso, ambicioso, insensible, Jacobo, que mantenía su pasión por lo que creía y allí se mantenía aunque le costara la vida. Luego está Juan, sensible, amoroso, fiel, quien buscó la verdad y la enseñó con amor, atrayendo a muchos a Cristo. El Señor, cuando llamó a estos hombres que eran pescadores, les dijo lo siguiente, eso está en Mateo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Eso es lo que sucedió con ellos. 4 hombres que se hicieron pescadores de hombres. Es lo que fueron al final. Pedro, al final de su vida, fue crucificado por Nerón en una cruz al revés. Él pidió que fuera crucificado de cabezas. Dijo, no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Andrés, la historia dice que le predicó a la esposa de un gobernador romano. Y lo hizo de tal manera que esta señora se convirtió a Cristo. Y el gobernador estaba enojado, estaba irado por esta situación y demandó que ella renunciara a esa fe. Y ella no negó su fe en el Señor Jesucristo. Había sido transformada en una mujer nueva. Entonces el gobernador mandó a crucificar a Andrés, porque había hecho eso. Y cuando lo mandó a crucificar, mandó a que la cruz donde lo pusieron a él, no era la cruz regular, sino era una X. Y lo crucificaron así diagonal. Esa es la historia, que Andrés duró 2 días crucificado allí antes de morir. Y cuando estaba crucificado, seguía predicando, tratando de traer a más hombres a Cristo hasta que se murió. Jacobo fue mandado a decapitar por Herodes, cuando Herodes comenzó a perseguir a la iglesia del Señor. Y el soldado que llevaba a Jacobo en el camino tiene tanta convicción, porque Jacobo todo el tiempo estaba haciendo algo, se notaba, era imposible no notar a este hombre. Y el soldado que lo lleva a él le pide perdón, Jacobo, por la parte que yo tengo que ver en tu sufrimiento ahora. Y Jacobo le dice, te perdono, y le empieza a hablar del Señor Jesucristo. Este hombre se convierte al Señor Jesucristo. Y cuando llegan a la ejecución, este hombre confiesa que Jesucristo es su Señor. Y no solo le cortan la cabeza a Jacobo, se la cortan a él también. Muere con Jacobo. Un hombre fiel hasta el final, predicando el Evangelio, anunciando la verdad del Señor con pasión. Y por último, Juan. Juan es conocido por esta frase: hijitos míos, ámense los unos a los otros. Muere en el año 98, desterrado, solo, en la isla de Patmos, desde donde escribió el libro de Apocalipsis. ¿Cumplió Jesús su obra? ¿Cumplió Jesús la promesa que les dijo a ellos? Síganme, yo los haré pescadores de hombres. Por esa razón yo afirmo 1000 y 1.000.000 de veces que Dios no va a llamar a un hombre que no dé fruto para él. Es imposible, Dios no se puede contradecir, Dios no es mentiroso. Dios es fiel para transformar. Y les digo a ustedes aquí, usted sabe quién es usted. Usted sabe dónde está usted. Si usted proclama que usted es cristiano o cristiana y no hay fruto en su vida, y esa es la constante en su vida, pare de proclamar eso.
Sea honesto, sea honesta, clame a Dios, pídale por su salvación. Si Dios le llama a usted para hacerle pescador de hombres, no le va a llamar a ser pescador de moscas o de otra cosa. Que ni se puede pescar eso. Valga la ridiculez en mi comparación. Jesucristo es fiel. Jesucristo es fiel. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del que creó el universo, el cielo y las estrellas, que creó los animales, la tierra, todo lo puso en su lugar. Estamos hablando del que sostiene todas las cosas con su palabra de poder y no hay nada fuera de su alcance. Cada átomo depende de Él. Él puede transformar su vida. Él es capaz de hacer eso. Gente común y corriente, llenos de errores y faltas, gente como usted y como yo. Jesús les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Y lo hizo. Pescaron a muchos hombres para Cristo. Y 1900 años después, que es más o menos el tiempo que ha pasado después de la muerte de ellos, siguen pescando. A través del testimonio de ellos en la palabra, siguen pescando hombres para Cristo. Siguen trayendo vidas para Cristo. Millones han conocido al Señor Jesucristo. Y millones han sido llamados y han sido transformados. 119 millones en el siglo pasado murieron predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. No son 4 los que murieron así o 3. 119 millones de creyentes, hombres y mujeres que no servían para el reino de Dios, comunes y corrientes, llenos de errores como estos hombres. Jesucristo los llamó por medio del testimonio de estos hombres que tenemos en la palabra, los transformó, fueron fieles al Señor. Y 119 millones de nuestros hermanos en la fe murieron el siglo pasado, más que en toda la historia de la persecución de la iglesia de Señor. Dios hizo la obra en ellos. Jesucristo es fiel para hacer eso. ¿A quién puede usar Dios para anunciar las buenas nuevas de la salvación en la tierra? A uno que estudia en el seminario y tiene mucho estudio, mucha elocuencia. Pedro era un pescador. Eso era todo lo que Pedro conocía: pescados y redes y cómo andar en el agua. Todo lo que usted necesita es creer. Todo lo que usted necesita es poner su fe y su confianza en Cristo Jesús. Y qué interesante, estudiamos la vida de 3 hoy, aunque mencioné a Pedro también. 3 hombres que el Señor llamó. ¿Cuál es el centro de nuestro estudio? No son estos hombres, es la obra de Cristo en estos hombres. El hombre por sí mismo va al infierno, pero en Cristo da mucho fruto y recibe coronas que va un día a tirar delante del Señor, porque el Señor es fiel para hacer esa obra. Si Cristo le está llamando a usted, Él es fiel para comenzar la buena obra en usted y para perfeccionarla hasta el día de Cristo, dice Filipenses 1:6. Ahora, si usted ya es un hijo de Dios, confíe que Dios le quiere usar. No se quede sentado como que nada está pasando. Usted debería estar dando mucho fruto en el reino de Dios. El tipo de personalidad que usted tenga, si Cristo le llama, esa debe ser su característica. Cuando Cristo llama a un discípulo, acuérdese de esto, lo hemos visto desde hace como 4 semanas atrás. Cuando Cristo llama a un discípulo, no lo llama para que en un tiempo de su vida sirva a la iglesia y después no. Para que en un tiempo de su vida dé fruto aquí y ya después no. La característica que vemos en todos los discípulos es que fueron llamados y Jesucristo le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que está diciendo es: muere a ti mismo, muérete para Cristo, gástate sirviéndole a Él, gasta lo que tienes para Él, usa tu vida, tu esfuerzo, tu inteligencia, tu capacidad, tus recursos, tu carisma o lo que tienes, pero muérete sirviéndole a Él. No esperes que el tiempo se pase esperando a ver quién más va a hacer algo. Pero es el que tiene que estar sirviendo. Si usted está sirviendo, adelante, ánimo, manténgase fiel, firme al Señor.
Y recuerde, Él está obrando en usted, le está usando, le está capacitando día a día, más y más. ¿Cuál es la urgencia de que los creyentes le sirvan al Señor? ¿Cuál es la urgencia de que los creyentes llamen como Andrés? Ven, tienes que escuchar lo que Cristo dice. Ven, tienes que venir, esto es para ti. O como Jacobo, apasionado, listo para el gatillo disparar, para decir algo, para hacer algo. Hay que hacer algo, algo está mal aquí, hay que hacer algo. O como Pedro, listo, inteligente, capaz para organizar multitudes, atraer muchas personas y hablarles del Señor Jesucristo. O como Juan, un hombre lleno de amor y compasión, sensible ante las personas a su alrededor, pero fiel en la palabra del Señor. ¿Quién es usted? Usted tiene una identidad. Su identidad está en Cristo. Usted es lo que es por Cristo Jesús. El centro de este mensaje es Cristo. Es Cristo. Y estos hombres nos dejan ver que estamos identificados con ellos. No es en sus fuerzas, ni por su inteligencia. Es por el poder de Cristo en usted. Jesús oró en Juan 17, versos 20 a 21. Con eso voy a cerrar, que ya lo leímos antes todo el capítulo, pero quiero leer estos dos versos, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los 12 discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí estamos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la razón de ser de nuestra salvación, descrita en un resumen allí. Vamos a ponernos de pie, oramos, le pedimos al Señor que nos use, hermanos. La venida del Señor no está muy lejos, créame que no. La venida del Señor está cerca, más cerca de lo que usted se imagina, más cerca de lo que nos imaginamos. Padre, gracias por lo que tú inspiraste cuando Mateo, Marcos, Lucas y en Hechos fue escrita esta lista de los discípulos. Gracias por lo que quedó escrito acerca de sus vidas y nos ayuda a ver un poco adentro de ellos, Señor. Gracias, porque son detalles suficientes para mirar características de nuestras vidas en estos hombres. Gracias, Señor, todos ellos fallaron, todos ellos, ninguno de ellos pasó jamás la prueba, tuvieron que depender completamente de ti, pero tú les ayudaste, tú los amaste, tú los discipulaste, tú les enseñaste, los entrenaste, hiciste milagros y prodigios delante de ellos, anduviste con ellos, oyeron tu voz, te conocieron de cerca, Señor, y los transformaste en hombres completamente cambiados, diferentes, llenos de poder, de autoridad, de una capacidad para llevar el mensaje, que nunca pararon de hacerlo, aun cuando tenían la espada arriba de su nuca. Tú no eres diferente ahora, tú no has cambiado, Señor, y nosotros no somos diferentes de estos hombres. Aquí había Pedro, Jacobo, Juanes, Andrés. Señor, oramos que hagas de nosotros así como tú hiciste con estos hombres, y que cuando tú vengas o cuando muramos seamos hallados como personas que están dando mucho fruto en tu reino, cada uno en la capacidad que tú le has dado. Oramos por las personas que están aquí, que no hay fruto en sus vidas, que no conocen a Cristo Jesús, que están lejos del llamado, pero tú les estás hablando. Oramos por la fe en sus corazones, por la convicción del pecado que da el Espíritu, para que puedan creer, para que se arrepientan y confiesen a Cristo Jesús como el Señor, el Salvador de sus vidas, y caminen el resto de sus vidas siguiéndote, sirviéndote a ti, Señor. Gracias, Padre, por habernos llamados a los que nos has llamado, por la forma como estás usándonos. Ayúdanos a seguirte sirviendo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos.